Bueno, como ya lo estuvieron viendo acá arriba en la portada, vamos a estar hablando de cómo enseñar a los niños y las niñas a usar el dinero. Para empezar a hablar sobre este tema tan importante que es el dinero de una manera muy común, así como hemos hablado del cuidado del cuerpo, de los buenos tratos, de las emociones. Vamos a hablar del dinero porque es un tema que todavía ya no veo tanto miedo, tanta preocupación de los adultos como todavía lo veía hace quizá algunos 5 años atrás, cuando aquí en consulta, esta no es una razón de consulta, pero cuando en el proceso los padres querían aprovechar y tocar temas que se daban afuera, ya que estábamos aquí en el proceso, hubo padres que preguntaban, o sea, cuando ya tienen niños grandes, estoy hablándoles de 9, 10 años, es donde los padres les generaba un poco de curiosidad, y entonces cuando nos sentábamos y los revisábamos, veía que a los padres todavía les asustaba hablar de dinero, pensando que los niños estaban muy pequeños y que los niños iban a tener alguna prioridad por el dinero. Pero esto es un pensar de los adultos. Y hoy me pareció muy importante platicar de este tema porque fíjense que el día 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de dinero en pareja, esta es una manera de violencia hacia la mujer. Y hablar de dinero no tiene que ser exclusivo de mujeres ni de hombres. De mujeres, sino también de hombres. Y sí me parece importante que hablemos de finanzas, que hablemos de educación. Yo les decía ahorita, hablar de emociones, hablar de bullying, hablar de tratos bonitos, como hablar del dinero en casa de la manera más normal, para que los niños vayan aprendiendo esto desde que están muy pequeños y vamos empezando a cambiar la historia. Si esto no sucede en las parejas, y yo estoy hablando ahorita que somos adultos, la violencia que se da como tal, que esto no les pase a nuestras niñas y que no les pase a nuestros niños. De hecho, este es un tema bastante rico, bastante abundante, que hoy no lo vamos a terminar de hablar porque yo soy mamá de una niña y soy mamá de un niño, y por igual cada uno en casa, por supuesto, ellos aprendieron desde muy pequeños ya con sus finanzas, y cada uno tiene sus propios ahorros y cada uno administra su dinero, y eso es algo muy bueno. Eso que ellos están aprendiendo, que mi hijo menor tiene 8 años, yo, Mónica, lo aprendí ya que estaba hasta la universidad, cuando yo ya empecé a vivir sola y que empecé a administrar mi dinero, y que incluso fui a pedir un par de becas y que a veces no me alcanzaba incluso para pagar mis rentas, para pagar la renta, los servicios, el camión, los libros, las copias, que en aquel tiempo eso lo vas aprendiendo de manera obligada sobre la marcha, pero yo les estoy hablando por allá ya después de los 20 y de manera muy obligada, y que vivía yo de una manera muy austera, y todos lo vivimos de manera diferente de acuerdo a pues la dinámica que se dio en casa y cómo lo aprendimos, porque los adultos nos hablaban del dinero, y muchas veces en nuestra generación, en muchas casas, no se hablaba del dinero, porque eso era cuestión de adultos. Sin embargo, hoy en día las cosas están cambiando mucho, y es lo que queremos, que nuestros niños y nuestras niñas aprendan del dinero de una manera muy normal, para que puedan manejarlo desde siempre, y que ellos y ellas puedan manejarlo cuando son adultos de una manera mucho más responsable. ¿Ok? Así que, pues bienvenido, bienvenida. Si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica, soy psicóloga clínica y trabajo en la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego, pues los niños y las niñas vienen a jugar. Ellos no se dan cuenta de que vienen a jugar, pero los papás sí. Y por medio del juego ponemos un problema en la mesa, a los papás lo explico muy bien, los papás entienden porque ven el problema en la mesa a través del juego, y entonces ahora sí se llevan esto para trabajar en casa, y lo que ellos vienen a trabajar, su razón de consulta, vamos, pues entonces se ve resuelta. Pero los niños ni en cuenta. Así que, y también soy mamá de un adolescente que va a cumplir 14 y un puberto que tiene 8 años y medio. Y yo les platicaba que esto del dinero, la verdad es que es un hábito que se puede aprender como cualquier otro. Un hábito como métete a bañar, un hábito como recoge tus zapatos, un hábito como hay que guardar los juguetes que no se usan, un hábito así como recoge tu plato y vamos a ponerlo en el lavabo. Así tal cual es el hábito del dinero, pero una parte importante es que nosotros los adultos vamos empezando a quitar el miedo, ¿ok? Y el objetivo del día de hoy es que los niños
aprendan, sí, el valor del dinero como tal, otra vez a la dinámica que tiene un niño con el pensar de un niño. Y la verdad es que los niños estos temas los ven tan sencillos, les provoca tanta curiosidad y de verdad es que es sorprendente los niños, porque hay niños que son muy ahorradores, niños que tienen objetivos muy claros, hay niños que sí a lo mejor suelen gastar un poco más también, y eso también va muchas veces por etapas. Por ejemplo, no sé, mi hija de 14 de repente ahorita hay cosas que a ella todavía le gusta comprar algunos juguetes, hay cosas que le gustan más que otras, donde puede ella gastar, donde de repente ahorra, donde de repente a veces ese ahorro que tenía lo cambió en el camino hace un par de meses y ahora quiere tomar ese dinero, destinarlo para otra actividad. Y eso está bien, pero aquí es el punto, es que poner la situación otra vez en casa, hablar del dinero con mucha naturaleza y que hoy aprendamos a hacer un hábito para nuestros niños, porque es muy buen tiempo, ahorita que están muy pequeños, hacer el hábito del dinero, de cómo ellos lo pueden manejar, para que cuando estén en la adolescencia ellos puedan aprender ya a administrar, incluso a invertir. Mi hijo de 8 años el otro día, no sé dónde lo escuchó, que él me hablaba de los CETES y que era una inversión y cómo podíamos ir al banco a investigar, y eso a mí me causó mucha curiosidad. Y entonces pues yo me senté un poco a revisar un poco de CETES y yo le dije, bueno, al rato que venga tu papá, porque pues él es contador, que te habla un poco y pues vamos a investigar al banco a ver de qué se trata. Y claro, los expertos en economía ya han hablado mucho acerca de inversiones, incluso acerca de la moneda, de los CETES para niños, etcétera, de formas de ahorro, que esto se puede dejar crecer para un futuro. Es un tema bastante interesante. Otra vez insisto que hay que darle a los niños para que ellos empiecen ahora sí que a saber el valor del dinero como tal. Y lo más importante, creo yo, que es que los niños aprendan sobre la buena relación del dinero. ¿Cuántas veces a nosotros como adultos no la aprendimos? Porque fue un tema que yo te decía que los papás no hablaban de esto en casa con niños presentes porque pues eran temas de adultos. Y cuántas veces también, a veces las familias que quizá no tenían tanta posibilidad, solían hablar mucho de la carencia del dinero, y los niños crecieron con esta idea acerca del dinero que era carencia, y a veces se fueron al extremo donde quizá a lo mejor como decimos en México, codos o tacaños también, a manera de cuidar el dinero. Yo no quiero decir que no lo hagamos, porque de hecho íbamos a tocar el tema del ahorro también, pero a veces nos vamos a estos extremos, cuando a veces tenemos un hábito también, y esto es una razón de consulta. Yo te decía, no para los niños, pero sí para los adultos, cuando los adultos gastan o despilfarran el dinero, o el otro extremo es extremo de ser muy cuidadosos o muy tacaños, como decimos, y no tenemos este punto de equilibrio. Hay personas que incluso también, aun cuando tuvieron carencias, son muy bien organizadas, pero esto es una cuestión de hábitos y de una buena relación con el dinero, y ese es el objetivo del día de hoy. Así que, ¿por qué es tan importante hablar del dinero ahorita en la infancia? Y la verdad es que el dinero en la infancia, los niños son tienen muchas habilidades para aprender. Desde que están muy chiquitos, yo siempre les he dicho, hablen de muchos temas con mucha normalidad en los niños, y son temas que se tienen que hablar desde que están muy pequeños, como el cuidado del cuerpo, por ejemplo. No esperen a que tengan 10, 11 años, incluso hay papás que quieren hablarle a sus niños de sexualidad hasta los 12, cuando la verdad es que podemos hablar desde que están bien chiquitos, sin miedos, y es donde los invitamos a venir a sesión para dar una asesoría y que los padres puedan abrir más su panorama. Atendemos sus dudas. Yo les digo a los papás, traigan su lista de dudas. Es lo mismo que pasa con el dinero, y esto es una percepción que tenemos los adultos. Los niños aprenden muy rápido y a los niños les encanta aprender nuevas cosas, y no se diga más, por ejemplo, cuando vamos a comprar, porque a todos los padres yo creo que eso nos pasa, que los niños salen a la calle o los invitamos a un paseo y los niños quieren comprar todo. O sea, quieren comprar desde juguetes, vamos al cine, vamos a comer, quieren un raspado, quieren un juguete. A veces se nos juntan porque tenemos que comprar uniforme. Ahorita que viene ya el fin de año, las escuelas, para las posadas, un vestuario nuevo.
cooperación para los convivios, o sea, es un gasto, ¿ok? Y de repente a veces, espérame, ¿ok? Y a veces empezamos, yo te decía, con esto de no tengo dinero, ahorita no hay, el fin de semana me pagan, y no está mal, pero insisto, aquí lo que queremos es que hagan una buena relación con el dinero, y los niños es importante que lo aprendan desde que están muy pequeños, porque es mucho más fácil hacerlo, ¿ok? Porque tienen mucho más habilidades, están más receptivos a aprender, pero aquí la cuestión es que nosotros los adultos empezamos a trabajar y que hagamos hoy de una manera consciente como adultos cuál es mi relación con el dinero. ¿Es buena? ¿Está limitada? Que a lo mejor de manera muy negativa, quizá a lo mejor soy muy ahorrador o al contrario, soy muy despilfarrador y no sé cómo empezar con mi hijo, por eso no he hablado sobre este tema en casa, ¿ok? Y otro punto también es que, de hecho, cuando hablamos de que los niños aprenden porque están mucho más pequeños, cuando son adultos no es que no lo aprendan, es que es mucho más complicado y les cuesta mucho más ahorrar, pero cuando están muy, muy pequeños tú les enseñas el hábito, les enseñas cómo y los niños lo pueden lograr. Ahora, junto con el dinero, la verdad es que también se aprenden de muchos valores, porque aprenden el valor de la responsabilidad, como aprenden valores de esfuerzo. Eso incluye, por ejemplo, la independencia de la que platicábamos, que el día 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y cuando hablamos de violencia contra la mujer, se da mucho la manipulación económica también, y esa es una manera de violencia, y lo que queremos es que nuestros niños aprendan, niños y niñas por igual, a que ellos puedan manejar sus propias finanzas, que puedan incluso compartir cuando son adultos y también poner el límite para no dar, porque pues podemos ayudar a otros, pero no puedo ayudar a otros si primero yo no acomodo primero mis gastos. ¿Ok? Eso es bien importante, y eso es importante otra vez hacerlo desde que están los niños muy, muy pequeños. Incluso en el dinero va implícito el valor de la honestidad. Y eso es algo que a veces cuando somos adultos, ¿cómo se lo enseñamos a los niños? Y a veces solamente lo enfocamos en decir la verdad o decir mentiras, y no. En el uso del dinero, en el manejo, también viene este valor. ¿Ok? Ahora, cuando los niños aprenden sobre finanzas, no solamente aprenden sobre el ahorro, porque creo que esa es una parte donde los padres asocian dinero a ahorro, ¿no? Lo que les enseñan a ahorrar. Y a veces los niños ya cuando están grandes o cuando están muy chiquitos como que no le encuentran mucho sentido aquí, lo que yo he visto en consulta, porque los padres guardan el dinero, o sea, lo ahorran, pero no ponen metas, no ponen objetivos, no ponen tiempos, y entonces los niños lo encuentran como muy aburrido y no le encuentran como mucho interés, porque como el dinero se guarda, pues como para qué ahorro, entonces ni me interesa, ¿no? Y a veces los papás, incluso a veces el castigo de no te voy a dar tu mesada o el domingo, como decimos en México, y el niño pues ni me importa, porque no hay como un objetivo al final de cuentas. Entonces, hablar de dinero, hablar de finanzas, no solamente es hablar de ahorro, también incluso en casa podemos hablar sobre apaga la luz porque se está gastando algo que no estamos usando, ¿no? Cierra el agua, métete a bañar rápido en 5 minutos porque se está gastando algo que no estamos usando, y los niños van entendiendo un poco sobre el sentido del dinero, y no es una responsabilidad otra vez que les estamos poniendo a ellos, porque yo siempre les he dicho, vamos a informar a los niños siempre a la dinámica, a la edad que tienen, con la comprensión, el vocabulario que tienen, sin hacer tanta carga. Entonces aquí lo que queremos es que ellos darles una mesada y que ellos empiecen a administrar con nuestra ayuda, a poner metas trazadas en cuanto a objetivos y tiempo también, pero sin que ellos carguen con la responsabilidad de pagar la luz o de pagar el agua. Simplemente es que aprendan el valor del dinero, ¿ok? Así que vamos a ir empezando ahora sí con recomendaciones de una vez. Es importante, yo te decía, que el número uno, que los padres, tú hoy de tarea te lleves, ¿cuál es mi relación con el dinero? Yo cómo la estoy manejando en casa, cómo yo crecí con ella y cómo la estoy manejando ahorita en casa. Tengo deudas, me alcanza, no me alcanza, despilfarro mucho el dinero. Había una familia aquí que decía el papá, dice, ella tiene muchos gastos hormiga. El gasto hormiga son estos gastos chiquitos que parecen que son 5 pesos, 10 pesos del estacionamiento, un helado de 30 pesos. Al rato vamos por, no sé, un elote de 50 pesos y de repente vas juntando todos y ya se te fueron ahí como 500 pesos, ¿no? O de repente una salidita donde dices, bueno, solamente vamos de paseo, pago nada
nada más el estacionamiento y a lo mejor les compro una nieve, pero pasamos a una tienda y salimos con muchas cosas que no necesitábamos. Los gastos hormigas son estos gastos chiquitos que parece que no se ven, pero que realmente ahí están. Esa parte, decía mamá en su defensa, decía, es que a mí me encanta dar, Mónica, o sea, yo soy muy amable y cuando yo veo detallitos me acuerdo de las personas que quiero y se las regalo, ¿ok? Esa relación a veces otra vez es despilfarrar, ¿ok? Entonces vamos aquí siendo prudentes de manera muy honesta, otra vez yo como adulto, cómo estoy llevando yo las finanzas en casa y si ya había yo pensado incluso tocar el tema en casa, porque insisto otra vez, como yo no sé cómo manejarlo, no sé cómo decirlo a los niños y no sé cómo ayudarle a él a que lo pueda manejar. Y esto es algo que nos pasa aquí en consulta casi a todos los padres sobre todos los diferentes temas. O sea, si yo tengo una situación, a lo mejor tuve una adolescencia complicada, llamémosle así, pues ahora no sé cómo llevar la adolescencia con mi hijo, ¿no? En casa nunca hablamos sobre emociones. Ahora que mi hijo llora, yo no sé cómo manejar cuando mi hijo, o sea, su tristeza, cuando él llora, no sé cómo manejarlo. Pasa lo mismo con el dinero. Entonces, si yo ya he decidido que en casa voy a empezar a hablar del dinero con mi hijo en casa y voy a empezar a ayudarle a administrar, voy empezando a soltar mi miedo, ¿ok? Porque esa es una parte también que a mí me tocó todavía cuando yo estaba adolescente, que yo empecé a trabajar cuando yo tenía como 16 años y a mis papás no les dio miedo que yo dejara la escuela porque me gustara el dinero. En el caso de mis papás no fue así. Yo nunca fui una niña privilegiada. No vivía yo con lujos, mis papás, mi mamá trabajaba limpiando casas y mi papá ponía azulejos y todavía lo hace, todavía mi familia. Yo vengo de una familia muy humilde. Al contrario, tú puedes ir a trabajar para que tú puedas pagar tus propios gastos. Y yo recuerdo que yo decía, papá, yo pago la luz o pago el agua. Y mi papá decía, no, tú hazte cargo de tus propios gastos. Y mi papá podía seguir dándome para mis camiones, etcétera. Pero ese extra que yo tenía de mi trabajo, yo ya podía comprarme ropa o zapatos, porque en la prepa pues ya no llevábamos uniforme. Yo soy de la Ciudad de México. Entonces yo podía darme esos lujitos extras que mis papás no podían darme. Y esa es una parte que ahorita, hoy en día, creo que los padres estamos trabajando mucho para darle esos extras a nuestros hijos donde ellos no se están esforzando. Por eso yo les decía que hablar del dinero, hablar de finanzas, no solo es hablar del dinero y del ahorro, sino de la responsabilidad y el esfuerzo que los niños pueden aprender desde que están pequeños y que cuando son adolescentes, como ya traen un aprendizaje, traen un chip completamente diferente. De hecho, aquí en Tijuana, si mal no recuerdo, hay una niña que se le llamaba la niña de las manzanas, o se le sigue llamando, ya es una niña ya grande y adolescente, pero ella empezó siendo muy pequeña vendiendo manzanas y salía aquí con manzanas y cuando tú ibas y comías, ella llegaba y te soltaba aquí un berro y te vendía las manzanas y ella se hizo famosa también. Claro, había adultos que estaban detrás de ella, pero así hay muchas historias de niños inversionistas que empezaron desde muy pequeños y sus padres desde atrás, pero es este miedo a no hablar sobre el tema. Es esta situación, esta relación que yo como adulto tengo con el dinero, donde freno en un tema que es indispensable. Y muchas personas lo han dicho, hablar de finanzas, hablar del dinero debería de estar metido dentro de las clases desde la primaria. Y llegamos a la universidad, y de hecho yo tomé finanzas en la licenciatura, pero no hablaban de finanzas personales, hablábamos de finanzas de cómo tú trabajarlas para una empresa, pero no de las finanzas personales, y eso sí debería de ser un tema que ojalá lo dieran en las escuelas, pero si no lo dan hasta ahorita, porque no, pues parece que no es importante, empecémoslo a hablar en casa, de temas que en casa son importantes porque los vamos a necesitar ahora sí que para el resto de la vida, ¿ok? Pero esto es bien importante, que cuando tú como papá quieres hablar de este tema, empieces a revisar cuál es tu relación con el dinero, vayamos soltando el miedo, y lo más importante también es que yo como papá me ponga de acuerdo con mamá y que los dos se sienten, ahora sí, estamos listos y vamos a empezar a hablar de dinero, pero que los dos estén en el mismo canal, estén juntos o separados. Es bien importante que ambos padres se pongan de acuerdo. Y junto con esto de que ahora sí ya vamos a empezar a hablar del dinero, ahora sí, papá, ¿cómo empiezo? Me vas a preguntar. Pues entonces da la mesada. En Estados Unidos se usa mucho la palabra mesada, en México el domingo. ¿Qué quiere decir? Que llegamos hasta el día domingo para asignar una cantidad. La cantidad ustedes la van a decidir en casa,
¿ok? Por favor, no den cantidades estratosféricas. O sea, de repente a veces yo sé que hay papás que son muy espléndidos o que a lo mejor papás pueden dar esta cantidad. Híjole, a lo mejor 500 pesos para un niño se me hace mucho, porque esto también entra dentro de la mesada, es cuánto dinero doy. Pero también entra, por ejemplo, aquí en México está el ratón Pérez. En Estados Unidos está el hada de los dientes. Aquí en la frontera viene uno, viene el otro. A veces también viene Santa y a veces en los cumpleaños también dan dinero. Entonces, yo tengo 2 niños y a mis hijos cuando les dan dinero, a veces si es un abuelo o alguien que lo quiere mucho, un tío, etcétera, a veces sí le dan su dinerito. O sea, a veces 1,000 pesos le llegan un sobrecito cerrado a uno de mis hijos o un abuelo, por ejemplo, ¿no? Pero a veces lo que yo he visto más que regalan son 500 pesos para un niño y la verdad es que se me hace muy bien. 500, 600 pesos para un regalo, pero por ejemplo para un diente, híjole, 500 pesos se me hace mucho. Y yo debo confesar aquí, paréntesis, que cuando mi hija yo consideraba que durante ese periodo no se lavaba los dientes, como 2 veces el ratón Pérez le regresó el diente y le ponía una notita: este diente está muy sucio, yo voy a tener este dinero guardado y cuando el siguiente diente venga limpio, si el siguiente diente está limpio, yo te voy a dar el dinero del diente nuevo más este diente que no te estoy dando, te los voy a dar juntos. Hay que lavarse los dientes y de repente una pasta y un cepillo. Por ahí también podríamos empezar. Ahora ya viene Navidad y ahora ya los cumpleaños, ya somos mucho más abiertos en que hay familias que, pues está bien, a lo mejor ellos se ahorran como la ida a buscar, etcétera, y atinarle o no al regalo y entonces prefieren dar efectivo, ¿ok? A mí me parece, la verdad es que una muy buena idea. Aquí en la ciudad donde yo estoy, en Tijuana, ya muchas familias, nosotros ya somos más asiduos a dar dinero a los niños, a los cumpleaños a donde vamos y mis hijos también ya son mucho más abiertos que cuando hacemos los cumpleaños. Sí suelo poner una notita abajo que si desean hacer un regalo, pues en efectivo puede estar bien. Y las mamás para nada se molestan. Incluso las mamás, hubo una cuando en el primer cumpleaños de mi hijo, él al ver que mi hija grande pedía dinero y le daban, él dijo: yo también quiero. Y entonces mi hijo, como a los 6 años, creo que fue cuando empezó a pedir dinero la primera vez, y hubo una mamá que ella fue muy abierta y le preguntó: a ver, José, platícame, ¿qué quieres comprar? O sea, ¿por qué andas pidiendo dinero? Y entonces mi hijo le dijo: pues es que ahí me gustan mucho los Legos no son baratos y hay Legos muy particulares que a mí me encantan y esos son los que quiero comprar, pues no se diga más. Y entonces ya al final abríamos los sobres y entonces ya él tenía una lista de las cosas que quería comprar. Ahora no se iba todo a la tienda a comprar, sino que administrábamos: este dinero se queda en casa, este dinero lo puedes llevar en tu monedero y ahora sí tienes asignado también para gastar a lo mejor unos 300 pesos en una salida, ¿ok? Y esos son sus 300 pesos que él trae en su bolsa más el domingo que en casa a veces le damos. Yo te comparto que en casa yo máximo les doy 200 pesos a cada uno. A veces papá también les da 200 pesos a cada uno, a veces les da un billete de 500 y que se lo repartan en 2. A veces cuando vamos a un lugar muy especial donde a lo mejor con 200 pesos no les alcanza, puede darles 500 pesos, pero eso son situaciones muy extraordinarias, ¿ok? Ahora yo te comparto aquí de manera muy personal. Tú en casa puedes darle lo que tú sientas que alcanza tus posibilidades, pero no des en exceso, porque entonces esa parte del ahorro, de la responsabilidad, la administración, planificar, incluso presupuesto, no la vamos a lograr, porque el punto es que también este es un aprendizaje donde los niños puedan aprender a esperar. Y eso es algo que hoy en día se da mucho, el no manejo de la frustración en los niños, porque con los aparatos tienen demasiada inmediatez. Entonces quieren todo como muy rápido. Por eso vas a Walmart y quieren un juguete y lloran y se tiran al suelo porque les cuesta mucho esperar. Pero si habláramos de dinero, tuviéramos ahorros, y tener un objetivo de ahorrar y comprar ese juguete no muy lejano, sino cercano, el niño puede esperar. Y de verdad que esto funciona porque yo lo trabajo con los niños en la consulta y los trabajo con mis hijos en mi casa. Y créanme que tengo una adolescente que a ella le encanta gastar y aún así se medita muy bien sus compras. Por ejemplo, en Miniso, cuando vamos, para mí como mamá es un peligro porque ella se emociona y luego te dan una caja para que pongas cosas y cuando la veo ya trae su cajonota y yo sé que con lo que trae probablemente no le va a alcanzar. Se emociona y todo y después empieza ya a revisar lo que necesita, lo que no necesita, esto ya lo tiene, porque una regla en casa es que no gastamos el dinero en algo que se parece a algo que ya tenemos,
o algo que no necesitamos, esa es una regla, no lo vamos a comprar, ¿ok? Entonces mi hija empieza ya a depurar y a veces sale con una cosita, a veces sale con nada. Y ahora yo veo a mi adolescente, ya que va a cumplir 14, que muchas veces hace compras inteligentes, que quiere decir, esto me va a super servir, esto me encanta, o sea, sí lo necesito, pero llevaba mucho tiempo esperando para poder comprarlo, solamente compro uno. Y otras veces en casa usamos de manera chistosa, con sentido del humor, el gobiérnate. ¿Ok? Y es como gobiérnate. Entonces, gobiérnate es como piénsalo bien, sé inteligente, medita muy bien tu compra. Y entonces mi hijo a veces sale de la tienda y mamá, me goberné. Y te felicito, José, muy bien, ¿ok? Y mi hija también, o sea, es ella que le gusta gastar, entonces ya muchas veces últimamente yo la veo ya que se gobierna, ¿ok? Entonces, yo te decía, vamos empezando a trabajar la mesada y eso incluye, ya lo decíamos, el hada de los dientes, Santa o en los cumpleaños o en esas fechas especiales, ¿ok? Ahora, es importante que este dinero no solo sea, no, sí es para ahorrar, pero también es para gastar. Y creo que esa es la parte contradictoria y a lo mejor donde los padres no sabemos cómo hacerle, ¿ok? Pongan una meta, un objetivo, y el objetivo sí está bien que sea un juguete, porque creo que también la parte de los papás es que vemos como que se compren unos zapatos, ¿ok? Y la verdad es que aquí en casa, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ahora ya que mi adolescente ya es adolescente, papá le ha dicho, yo te voy a comprar todas las cosas que tú necesites sobre higiene. Entonces ellos van juntos, la lleva a Walmart o a la DAX, por ejemplo, aquí en la ciudad de Tijuana, y él le compra shampoos y todo, que también de repente yo a veces le digo al papá, no le compres a veces cosas que ella no necesita, o sea, las ven en TikTok y ella no lo necesita, solamente esto y esto se lo puedes comprar, ¿ok? Y esa parte también ayudo también a frenar, porque mi hija, uy, como mi papá dijo, pues no, a ver, espérate, aquí vamos a hacer compras responsables, ¿ok? Esa parte sí considero que es importante que como papás, o sea, si hablamos de uniforme, sí podamos los adultos hacer esa compra, porque eso es algo que nos corresponde. Denle la oportunidad a sus niños, si queremos hablar de finanzas, que sea algo que a ellos les entusiasme. O sea, hay niños que quieren comprar, por ejemplo, un Nintendo, y un Nintendo la verdad es que es algo muy costoso, quizá a lo mejor requiere de un poco más de tiempo de espera, eso está muy bien. Aquí hay papás donde dicen, tú pones una cantidad, yo voy a poner otra, pero ¿qué hay que hacer para esa cantidad? Entonces, a eso me refiero, pónganse objetivos y puede ser un juguete, puede ser a lo mejor sí unos zapatos que a tu hija le encanten, puede ser una bolsa, un juego de Nintendo, puede ser una salida, algo que a tu hijo le entusiasme, ¿ok? Y pongan una fecha. Y con esa fecha a esta fecha tenemos tanto ahorro, a esta fecha la vamos a empezar a comprar. Por ejemplo, ahorita que estamos en el Buen Fin, no sé si ya se terminó el Buen Fin aquí en México, donde hay descuentos, y la semana que viene también ya empiezan los descuentos allá en Estados Unidos, que le llaman el Black Friday también. Todavía le falta, creo que 1 o 2 semanas, no recuerdo bien, donde hay descuentos para que la gente, y ahí es donde la gente aprovecha y compra sus cosas de Navidad, sus regalos, porque baja muchísimo los descuentos. Incluso hay tiendas también donde te regalan cosas, ¿ok? Y allá en Estados Unidos las tiendas incluso abren hasta la madrugada también para que la gente vaya y compre las cosas. A eso me refiero con esperar. Y los adultos aquí otra vez hacer una lista de las cosas que podemos comprar, y ahí es donde yo te decía, revisa cómo es la relación del dinero tú como adulto. Entonces es bien importante otra vez poner metas a los niños sobre cosas que quieren comprar, pónganle fecha, incluso revisen cómo van a administrar esa compra. Me refiero si el niño la va a absorber toda, cuánto dinero tú también como adulto le vas a dar para que él pueda administrarlo, y también si tú vas a cooperar con una parte y tu hijo va a cooperar con otra. Eso es importante. Y es importante también que si ahorita van a empezar con dinero, y más cuando son niños muy pequeños, que también cuando ya son niños de 10 o adolescentes de 13 años, yo también les diría que pongan metas que sean muy, muy breves, ¿ok? Muy cortas. Nosotros los adultos a veces hacemos metas como para, por ejemplo, para viajar el próximo año, ¿no? Y son de mucha espera, de 1 año o de meses. A los niños no les pongan metas tan largas, porque es ahí donde yo les decía que ellos se aburren. Entonces pongan metas cortas que sean quizá de 2 a 3 semanas de un juguete. No se vayan por un juguete muy costoso, vayan por algo muy, muy pequeño, ¿ok? Y está bien que los lleven a Walmart. Las primeras veces probablemente tu hijo va a salir llorando, y aquí es otra vez, papá, paciencia, explícale que ya empezaron
a trabajar la mesada o el domingo, y que a lo mejor con 3 mesadas más puedes llevar a tu hijo a la tienda. A lo mejor él 2 mesadas y tú le ayudas con una mesada extra para que él pueda ir. Dale el dinero al niño para que él pueda pagar en la caja, que reciba el cambio. Yo siempre les digo a los niños de mi consulta, por favor, mamás, ayúdenles a que los niños y las niñas traigan su propia bolsa, su propio monedero, la que ustedes quieran, un canguro, una crossbody, el backpack aquí atrás, pero los niños tienen que traer su bolsa, y claro, cuando manejan dinero, por favor, tienen que traer su monedero o su cartera. O sea, eso es sí o sí, y que los niños paguen y su ticket. Por ejemplo, yo ahora que mi hija está grande, a veces es el ticket, ya lo puedo tirar. No lo tires, tienes que guardarlo, porque qué tal que te sale defectuoso, te faltan piezas, etcétera. Con el ticket vienes y lo regresas. Y en Estados Unidos, allá, si algo no te gusta, no te quedó, lo que sea, te devuelven tu dinero con el ticket y con la cosa, aunque la hayas abierto. Entonces, esa es una dinámica que nosotros tenemos aquí, pero que también en México, pues guardas tu ticket, ¿ok? Y eso es algo otra vez que los niños pueden aprender. Pero es importante esto también del pensamiento crítico, porque eso ayuda muchísimo a su desarrollo. O sea, acá arriba se les prende ¡pum!, demasiado el foco, y ahora sí es donde los papás dicen, pues de volver muy preguntones, a lo mejor de repente ahora ya son mucho más curiosos, ahora quieren comprar más, y eso es bueno. Por eso les estamos ayudando a ver, vamos despacio poniéndonos metas y a ver cuántas podemos cumplir, ¿ok? Pero hay que ayudarles, ¿ok? Ahora, es bien importante también que durante este proceso, cuando ya tenemos qué es lo que vamos a comprar, yo les decía, pongan días chiquitos de 2, 3 semanas, y con el tiempo podemos ir espaciando a más tiempo. Hagan una bitácora, y la bitácora se refiere a que vaya el niño registrando sus propios ahorros. Y sí pueden tener a lo mejor alguna alcancía. Ahora ya hay alcancías que me ha tocado verlas, que son como cuadradas de cristal, y les ponen como un letrero para que quieren hacerlo, y entonces cuando tú metes el dinero se ve, a diferencia de los cochinitos, ¿ok? Donde ustedes decidan, un monedero, o ya ahorita les voy a platicar, a veces papá puede también guardar el dinero, etcétera, ¿ok? Pero lo importante es aquí fijar algo, un juguete, pongan tiempo y cómo lo van o sea, el niño cuánto dinero va a poner, el adulto cuánto va a poner también, y cuándo van a empezar a hacer los depósitos. ¿Ok? Y los depósitos es una palabra que usamos mucho los adultos, pues, o sea, cuando vas a depositar en tu ahorro, en tu cochinito, en tu ahorro, y vamos haciendo la bitácora para ir sumando y viendo cuánto nos hace falta, ¿ok? Son cosas que de verdad a los niños les emociona mucho. Y junto con este depósito, pues también la puntualidad, porque también, o sea, yo ahorita estoy pagando mi carro y tengo que ser puntual en el tiempo que el banco me da para poder pagar. Esa puntualidad también los niños la pueden ir manejando, o sea, tienes tanto tiempo para ponerlo aquí. Ahora imagínate que tu adolescente de 15 años puede decirte, bueno, a lo mejor son los lunes, pero yo lo necesito el fin de semana, y a lo mejor voy a esperar que a lo mejor mi abuelita me dé un poco de mi mesada, y a lo mejor ahí repongo el dinero. Esa parte viene después, cuando los niños la aprenden. O sea, dejen o sea, vamos empezando para que después los niños empiecen a trabajar. Yo les decía, este pensamiento crítico, la verdad es que es bastante interesante cuando los niños aprenden de dinero. Y es sorprendente lo que ellos pueden aprender, lo que pueden lograr, porque los niños son muy decididos, tienen voluntad para hacer las cosas también, pero los adultos flaqueamos por toda la experiencia que traemos, pero los niños trabajan muy, muy diferente. Y aquí lo que queremos es enseñarles buenos hábitos, ¿ok? Otro punto también es que yo les decía que cuando tengan ya su objetivo, su fecha, qué es lo que su bitácora, el depósito, la puntualidad, asignen una cantidad. Eso también es importante. Y con cantidad me refiero a de ese dinero que se le dio de mesada, qué porcentaje va a asignar para ahorrar y comprar ese juguete. Cuánto tú también como adulto le vas a ayudar para que el niño no sienta que es inalcanzable este juguete, ¿ok? También es importante que como adulto también, que tú, ahorita estamos hablando acerca de un ahorro chiquito en un tiempo corto para que el niño pueda ver su juguete y ver esta realidad, vamos, acerca del ahorro, y que el ahorro tiene una forma, llévenlo a cabo.
¿ok? Lo que no se vale, papás, por favor, es que hagan, yo te decía, un ahorro para unos zapatos, porque pues, los zapatos los niños es aburridos y ustedes revisan cuando es cumpleaños y alguien regala ropa, los niños no se sienten entusiasmados, a menos que haya algún personaje que no sé, una pijama de Moana, etcétera. Bueno, pues sí, qué divertido, pero no como algún juguete que les super mega encanta. Y créanme que este proceso, la verdad es que es bien bonito, los niños, insisto, lo aprenden, ¿ok? Ahora, dentro de este proceso, papás, tal cual usen las palabras correctas. Yo ahorita les voy a leer las palabras que yo encontré que podemos empezar a usar y son, por ejemplo, hablen de conceptos como gastos. ¿Qué es un gasto? Versus ¿qué es una inversión? Así tal cual. O sea, ¿qué es un gasto? ¿Qué es una inversión? Conceptos como ¿qué es el dinero? Como tal, ¿ok? Porque ya ahorita está el dinero, el cash, el efectivo también, pero está el dinero electrónico, por ejemplo, en una tarjeta. Y aquí paréntesis, no sé si ustedes vieron una chica que se hizo viral, y les estoy hablando de una chica, no sé qué edad tenga la chica, pero yo le calculo entre 20 y 30. Resulta que la chica tenía una tarjeta de crédito y ella empezó a gastar y ella al final, cuando se dio cuenta de la deuda que había generado su tarjeta de crédito, ella no entendía de dónde venía esta deuda porque ella pensaba que cuando ella pasaba, por ejemplo, ya es que tú puedes pagar con tu celular. Cuando ella pasaba el celular, ella pensaba que era un crédito que ella tenía porque ella tenía un teléfono Apple y que el Apple le daba como en los juegos, como crédito o dinero por comprar cosas de iPhone durante toda su vida o porque sí, a veces había jugado ella y se le juntaba como algún crédito, o sea, como estos puntos como el del videojuego. Y ya siendo un adulto, o sea, yo no sé cuántos años tenga la chica, pero yo le calculaba más o menos unos 25 años, quizá a lo mejor 23, 25 años, y la chica lloraba, o sea, cuando le llegó la tarjeta de crédito, o sea, y de verdad es que sí, de repente a lo mejor pudieras encontrarte una persona que vive en otro planeta donde no hemos hablado sobre estos temas y está en otro planeta. Es importante otra vez traer a los niños al tiempo presente y hablarles de cosas reales. Insisto que los niños al principio lo van a tomar como juego. De hecho, hay dinero que es de juego. Aquí en México, no me dejarán mentir, todavía se fabrican los billetitos, las monedas y son bastante parecidas a las reales. Y eso es bueno para empezar a jugar, pero es muy bueno también que los niños empiecen ya a manejar el dinero real como tal. Entonces, sí usa la palabra dinero electrónico, porque los niños pueden tener una tarjeta también. Y digo, aquí me adelanto mucho, pero vayan al banco y ya ahorita muchos bancos manejan las tarjetas infantiles y me parece que son desde que están muy chiquitos hasta los 21 años. Y de hecho, por ejemplo, yo en Bancomer, como en muchas otras tarjetas, tú tienes tu cuenta y puedes en la aplicación solicitar una tarjeta para tu hijo y ya vas al banco y allá te dan el plástico y tú por medio de tu tarjeta, de tu aplicación puedes, no sé, imagínate que tu hijo tiene 1,000 pesos, a lo mejor tu adolescente va a salir y a tu adolescente le dices, bueno, puedes gastar 500 pesos de la tarjeta y ya él puede gastar y hasta 500 pesos se topa. ¿Okay? Eso también lo puedes hacer. Entonces, es importante otra vez hablar de gastos, de inversión, de lo que es el dinero, de lo que es el ahorro también, de lo que es el trabajo, de lo que es un presupuesto, qué es el precio, qué es un banco, qué es un ingreso, qué es una deuda, qué es un préstamo, que es incluso una donación. O sea, son palabras otra vez que en un mundo real se usan y que a los niños no se las enseñamos porque creemos que no se dan cuenta, porque creemos que no las están necesitando y efectivamente no las necesitan, pero al final en un mundo real lo van a necesitar. Y esto es algo que podemos trabajar con mucha normalidad desde que están muy pequeños. Ahora, en casa es bien importante que los niños tengan responsabilidades previas a que ustedes vayan a empezar a trabajar con el dinero. ¿Por qué? Aquí en Consulta hemos hablado, siempre trabajamos de responsabilidades todo el tiempo sin importar la razón de consulta. Y las responsabilidades no son más que recoge tu plato, recoge tus juguetes, haz tu tarea, métete a bañar, prepara tu uniforme para mañana, prepara tu mochila, tiende tu cama, limpia tu gato, saca a pasear al perro. Todas esas responsabilidades que se tienen que hacer. Cuando ustedes en casa definen muy bien las responsabilidades, tu hijo va a saber que eso es lo que tiene que hacer, porque así como mamá trabaja, como mamá cocina, como papá hace esto, aquello, bueno, todos tenemos una dinámica en casa.
Bueno, después, ahora sí viene el trabajo en casa. Y ahora sí, es cuando los hijos te van a preguntar cuánto o sea que ellos te pregunten o tú les puedes ofrecer. Pero yo aquí me adelanto también y les diría, no trabajen la situación del dinero si sus hijos no tienen responsabilidades. Primero trabajen responsabilidades y después empecemos a trabajar el dinero. Porque los niños van a empezar a trabajar, pueden empezar a trabajar en casa y después pueden incluso salir a trabajar con los vecinos para que cuando ya estén más grandes, a lo mejor en un verano, los niños los adolescentes empiecen ya a trabajar. ¿Ok? Pero eso necesitamos generarlo en casa. Entonces, una cosa es la responsabilidad versus la otra es el trabajo. De hecho, yo hace mucho tiempo aquí en la página le subí uno donde, por ejemplo, y eso se dio mucho en la pandemia, yo lo llegué a ver mucho en la pandemia, donde en casa, por ejemplo, por barrer el patio, eso equivalía, por decir, 20 pesos. Y con 20 pesos comprabas en la tiendita de casa. Y en la tiendita de casa había gancitos, sopas Maruchan, galletas, etcétera. Y entonces, pues había que ir a barrer para conseguir esos 20 pesos y poderme comprar el gansito dentro de casa. Y eso es algo que también pueden implementar, pero insisto, primero tienen que trabajar responsabilidades, ¿ok? Y pónganle sí precio a las cosas, al trabajo en casa también. Y de hecho yo en casa también con mi hija me ha preguntado, yo necesito comprar algo y me hace falta tanto dinero, quiero trabajar en casa. Y en casa yo le digo a mi hija, claro, ella ya tiene 14 años y con ella yo empecé a trabajar el dinero desde los 5 años y ella tiene sus ahorros, ella ya hace sus gastos, etcétera. Entonces yo le dije, mira, cuando tú trabajas, hay un trabajador y un patrón. El patrón es el que pone las condiciones. Yo te voy a decir a qué hora lo quiero y en un mundo real así es. Hay un horario que cumplir y un trabajo con esfuerzo y calidad que se tiene que dar. Entonces, el trabajo que yo te pida, que yo sé que tú puedes hacer, porque la pregunta de mi hija fue, quiero trabajar, ¿qué me puedes dar de trabajo? Porque yo necesito dinero. Y entonces yo le dije, son estas cosas las que vas a hacer, yo te voy a decir en qué momento vas a empezar, en qué momento las vas a terminar y las quiero con calidad porque yo soy el patrón y yo te voy a pagar y quiero que esto esté bien hecho. Claro que mi hija no me dijo, uy, sí, qué felicidad. No, al contrario, ella me dijo, no, es que tú eres muy gruñona, eres muy exigente, no, así yo no quiero trabajar. Es que en un mundo real así es. Ahora, no te voy a pedir nada que no puedas hacer, no te voy a exigir cosas descabelladas, simplemente te voy a pedir que hagas las cosas bien hechas. Y en casa trabajamos mucho intenta hacerlo una vez y hazlo bien. Puedes equivocarte cuando vas empezando, pero de las cosas que ya sabes, hazlas bien, dedícales tiempo, sé cuidadosa. Vas a trabajar solamente una vez, porque cuando no salen bien, habrá que repetirlas y no tiene nada de malo, pero pues habrá que invertirle tiempo. Y eso también entra dentro del dinero. Entonces, esa es una situación que ya después mi hija, ok, pero antes termina responsabilidades y del tiempo que te queda en las tardes, yo le pedí que me ayudara a hacer unas cosas dentro de mi cuarto, a ayudar a limpiar, a ordenar, etcétera, o incluso otras cosas también con su hermano porque estaba yo moviendo muebles, etcétera, pero fue en horarios y ella debía hacer lo que yo le pedía, ¿ok? Y en esa parte también es importante que ustedes trabajen la responsabilidad, que le pongan valor al trabajo en casa y que ustedes sean patrones, ¿ok? Pero un patrón dentro de casa, ¿ok? Con la edad que tienen sus hijos. Y es importante también que en casa hablemos de manera muy directa acerca de los gastos que tenemos en casa. Porque yo les decía que creo que esa es de las partes que yo veo aquí en consulta, todos los padres y yo como mamá me incluyo, que a veces damos de más a nuestros hijos y nuestros niños están como en otro planeta. O sea, ellos exigen, ellos piden, tienen estos privilegios que creen que son derechos y que son obligaciones de nosotros como padres. Y cuando aquí en consulta me preguntan qué es un privilegio es algo que tú le das a tu hijo, pero que si no lo tiene no le va a pasar nada. O sea, por ejemplo, y ahora pensamos que el Wi-Fi se ha vuelto una necesidad, pero la verdad es que es un privilegio. O sea, no nos va a pasar nada si un día no tenemos Wi-Fi. O sea, si la luz se va, yo no puedo hacer nada. Se fue la luz y con eso se llevó el Wi-Fi. Ahora sí es de casa. Ya tú decides si quieres gastar los datos de tu celular, porque tal vez cuando de verdad los necesites, no vas a tener. Y para eso habrá que comprar, pero eso decídelo tú. Entonces, aquí es bien importante otra vez que esta parte de los gastos de casa, otra vez donde los niños deban de saberlo,
hablemos con ellos sobre eso. O sea, cuando tú gastas demasiada agua que te estás bañando, la verdad es que la estás desperdiciando. Y eso las escuelas nos enseñan, porque en las escuelas les hablan mucho sobre la ecología, el cuidado, etcétera, y los niños lo saben y hacen conciencia, pero aquí el punto es que nosotros en casa le demos continuidad. ¿Y qué significa? Que cuando tú tardas tanto tiempo bañándote se gasta mucha agua y eso se ve reflejado en el recibo. Y eso pues hay que pagarlo. Entonces, yo a veces, ahorita ya que mis hijos los dos saben de finanzas, porque mi hija empezó cuando tenía 5 y mi hijo en pequeño empezó cuando tenía 6 años en un cumpleaños también. Y ahora vamos a las tiendas y a veces mi hijo o andan corriendo, jugando, etcétera. Yo les digo, aquí no pueden andar corriendo y tengan cuidado porque hay cosas que se rompen. Y a veces mi hijo yo lo veo que incluso hasta me cuca, como decimos aquí en Tijuana, o sea, como que mira cómo estoy jugando y no me dices nada. Y entonces le digo, bueno, yo nada más te digo que si tú rompes algo, tú lo vas a pagar y como tienes dinero, vas a poderlo pagar. Y entonces ya mi hijo como que, y entonces ya lo deja. ¿Ok? Entonces, esto es importante platicarlo con los niños, ¿ok? Porque, insisto, chiquitos o grandotes, ellos creen que tienen derecho a muchos privilegios y que es nuestra obligación. Y cuando les hablamos de dinero, va implícita la responsabilidad y ven las cosas desde otro punto. Y pueden entender la dinámica de los padres cuando salimos a trabajar y de todo el esfuerzo que hacemos los padres por darles lo mejor a nuestros hijos. Ya les tocará a ellos para sí mismos dar lo mejor de ellos para ellos, ¿ok? Ya casi para terminar, cuando hablamos de ahorro, sí está bien, ustedes pueden usar el cochinito, ¿ok? El tradicional que yo les platicaba o la alcancía como tal, pero también aquí una desventaja del cochinito es que a veces ese cochinito tiene una salida para que se pueda sacar el dinero y se pueda reutilizar la alcancía. Aquí el problema es que de la alcancía se puede sacar el dinero y lo sé porque mi hija mayor solía abrirle la tapa a la alcancía para sacarle el dinero o luego cuando metíamos los billetes así como hechos rollito, ella los podía sacar. Cuando ya empezó a encontrarle como el gusto al dinero, entonces lo que hicimos fue cerrar, yo cerré muy bien esa tapa y entonces una vez que el cochinito se llenó, ya lo levantamos y como ya están muy pesados, pues ya no se pueden bajar. Y yo recuerdo, aquí voy a balconear a mi hermana, yo recuerdo cuando mi papá le puso su alcancía a ella, mi hermana también hacía lo mismo y lo que hizo mi papá fue pegarla a un mueble para que no pudiera mi hermana sacarla, ¿ok? Esa es una desventaja del cochinito. Pero aquí al final, papá, tú encontrarás la manera de que ese cochinito no se toque. Otra también es que cuando van a ahorrar, una puede ser, y eso pasa mucho en los niños, que mamá, ¿me guardas mi dinero? Papá, ¿me guardas mi dinero? Como el banco, ¿ok? Entonces aquí es que ustedes puedan tener como ese dinero para los niños que lo puedan guardar sin que los papás se lo puedan gastar, ¿ok? Ojo, papás. Y otro también es abrir una cuenta, o sea, como yo te decía, o sea, de tu tarjeta, abre una cuenta y si no tienes una tarjeta, de todas maneras puedes ir al banco y puedes decir, quiero abrir una tarjeta para mi hijo que tiene 6 años o para mi hijo que tiene 10. Incluso ahora ya cuando se dan becas que son para menores de edad, te piden un número de cuenta para poder transferir y muchas mamás van a los bancos para poder abrir la cuenta para el niño y que el niño se le pueda transferir ahí con su dinero, ¿ok? Lleva a tu hijo, si es que esa fuera la situación de que fueras a pedir una tarjeta al banco, lleva a tu hijo y hagan el proceso todos juntos. Y dale la tarjeta, ya te dirá el banco qué es lo que hay que hacer. Me imagino, vamos a bajar la aplicación, insisto, para que tú la puedas administrar y que tu hijo también la pueda usar. La clave, o sea, insisto, o sea, acercarlos a los cajeros, el que ellos puedan pasar la la tarjeta en la terminal cuando van a la tienda. O sea, todo esto ayuda en que los niños eso sea normal para que ellos puedan administrar su dinero. Entonces, aquí cuando hablábamos ya al principio acerca de la eliminación de la violencia contra la mujer, o sea, vayamos normalizando que las mujeres podemos trabajar desde que somos muy pequeñas, que podemos tener nuestro propio dinero, que nosotros podemos invertir en nuestro propio dinero, que nosotros tenemos el permiso de gastar, porque eso yo todavía lo sigo viendo aquí, no precisamente en consulta, pero allá afuera, donde hay familias, y aquí las familias son infinitas en sus formas, y donde a veces de papá sale a trabajar y donde mamá se queda en casa, pero a veces mamá se queda en casa y ella no tiene dinero, entonces papá
O sea, todavía hay familias que así lo manejan, donde papá lleva a mamá al súper y papá paga, pero mamá no tiene dinero. Y todo lo que lo que mamá necesita en casa, papá se lo trae del súper o de la tiendita de la esquina, pero mamá no maneja efectivo. Entonces, a veces cuando ya hablamos de violencia o donde ya hay una separación, a veces la mujer prefiere no separarse porque no sabe trabajar, o hace muchos años que trabajó, o hace muchos años que no ha salido, no sabe cómo hacerlo. Entonces es importante que los niños y las niñas manejen su propio dinero, que puedan ellos mismos ser dueños de su dinero, de sus finanzas, de administrar, de saber cómo comprar, también de compartir, de hacer préstamos, de pedir el dinero de vuelta. O sea, también esto es muy enriquecedor y es muy importante. ¿Ok? Ya casi para terminar, es importante que les den el permiso, ya una vez que han trabajado esto del dinero en casa, manejen esto del presupuesto, ¿ok? Manejen esto de planificar, manejen esto también de invertir, ¿ok? Y esto muchas escuelas afortunadamente ya están trabajando la inversión, y a veces está enfocada mucho en matemáticas para que los niños puedan desenvolverse, y eso está muy bien. Por ejemplo, mi hija mayor en su escuela, cuando ella estaba como en sexto de primaria, no recuerdo bien, les tocó trabajar, la escuela les dio la oportunidad de hacer, por ejemplo, en estas fechas donde se hacen como colectivos o mercados donde tú puedes comprar ya tus regalos de Navidad. Bueno, la escuela de mi hija abrió en su patio para que tú pudieras tal cual pagar por una mesa. Entonces tú llevabas tu mesa, pagabas la renta de un espacio como tal, llevabas tu mesa, ponías tu carpa y era aquí como tú quisieras, decorarla y todo, y vendías lo que tú quisieras vender, ¿no? Entonces, podías hacerlo de manera individual o juntarte en equipo con otras niñas. Y yo recuerdo que mi hija se juntó con otras niñas en equipo, y ellas decidieron, vender papelería. Y entonces, pues yo ahí me tienes con mi hija buscando en todos los rincones de Tijuana papelería económica para que ella pudiera vender. Ella montó su negocio, le pusimos precio a las cosas. Hablamos de cuánto fue lo que se gastó en esta inversión, cuánto es lo que ella debería de recoger. Y ya no les quiero platicar en qué terminamos, porque terminamos muy mal con las otras niñas que al final juntaron sus dineros. Renata invirtió como 1,500 pesos, y lo que a ella se le dio como ganancia fueron creo como 500 pesos. A ella se le dieron todas las monedas. O sea, no les estoy hablando como ganancia, les estoy hablando que de los 1,500 que ella gastó, al final cuando se juntó el dinero, ella solo recogió 500 pesos de monedas, ¿ok? Nos volvimos a sentar a hablar en casa acerca del dinero. ¿Ok? Y no fue como algo que se perdiera, fue un aprendizaje. Aprendimos a trabajar en equipo, aprendimos a hablar de finanzas. No es lo mismo hablar de finanzas en equipo que hablar de finanzas individuales. O sea, es un aprendizaje al final. Son estas oportunidades que nos da para volver a platicar sobre estos temas que son importantes. En el caso de mi hijo no se ha dado todavía, pero he visto en la página de la escuela que mi hijo está en tercero, para el siguiente ciclo escolar, lo que hicieron los niños de cuarto este ciclo fue que ellos llevaron cosas usadas a la escuela e hicieron una venta de cosas, de los juguetes que ya no querían, los pusieron una mesa, y entonces los niños no sé si las compraban o las intercambiaban, pero eran cosas usadas. Y eso también es muy bueno, porque yo les he platicado mucho que aquí en Tijuana, por ser ciudad fronteriza, en Estados Unidos se tiene mucho la cultura, así son, que ellos en Estados Unidos, las cosas que ellos ya no quieren, ellos las sacan afuera de su puerta y pasan, por ejemplo, la gente, aquí nosotros en Tijuana compramos muchas cosas de segunda, en los mercados hay muchas cosas de segunda, y por lo regular esas personas andan en las calles en Estados Unidos, van a las colonias, a los fraccionamientos, y ven mesas, juguetes, ropa, zapatos, cuadros, etcétera, y recogen todas esas cosas que están en perfecto estado, solamente que la gente en Estados Unidos, como tienen mucho crédito abierto, compran muchas cosas y ya no sirven y las tiran literalmente a la basura. Pasa el camión y se las puede llevar, pero hay gente que se dedica a recoger todo eso, y por lo regular se lo trae a México, y es donde se hacen los mercados de segunda, o hay en mercados de segunda también en Estados Unidos también. Y nosotros aquí en la frontera somos muy dados a comprar de segunda de casi todo, incluyendo los carros, las casas, la ropa, zapatos, muchas cosas de segunda. Aquí en Tijuana es algo
parte de nuestra naturaleza. Entonces, mucho de lo que yo tengo aquí en consulta, la gran mayoría son cosas de segunda. Y a mis hijos, cuando yo monté el consultorio, mis hijos iban conmigo a buscar cosas, juguetes, etcétera. Y mi hija pues iba conmigo, ya sabía que eran juguetes para mi consulta. Ella también empezaba a comprar juguetes para ella. Mi hijo de 8 años pues también nació en esa dinámica, y ahora para nosotros vamos al mercado y compramos cosas que fueron de otra persona, y a veces también vamos a una tienda y compramos cosas nuevas, y esa es una parte también muy enriquecedora también. Incluso por ejemplo, la ropa de tus niños, los zapatos, los juguetes, etcétera, yo te diría que hagan también esas ventas o ese intercambio o esas donaciones. Incluso, no sé, cuando antes estaba mucho de moda Marie Kondo, ella hacía torres de ropa, por ejemplo, cuando te ayudaba a limpiar, por decir, tu closet, haz una torre de la ropa que vas a volver a reutilizar, la ropa que vas a regalar o vas a donar, la ropa que puedes vender porque todavía le puedes sacar algo, a lo mejor ropa nueva con etiqueta que nunca usaste, o etcétera. Entonces, esta parte también es importante que los niños también las aprendan. Aquí en la consulta hay familias que ahorita que ya se viene diciembre, llevan a sus niños a las casas hogar. De hecho, hay muchas escuelas también. En una escuela donde estaban mis hijos, ahorita donde mis hijos están, ellos piden, creo que cobijas para llevarlos también a las personas menos afortunadas. Hay otra escuela donde mi hija estaba, ellos pedían juguetes y ropa, o te daban un niño también de una casa hogar y tú podías darle algunos regalos que el niño había escrito también en su hoja. Eso también es importante que los niños los incluyan. Ahorita cuando hablábamos de los privilegios y de estas obligaciones que los niños creen que nosotros tenemos, para que ellos vean que el mundo es diverso y que ellos son muy afortunados en tener muchas cosas. Eso también ayuda mucho a ayudar a los niños en la realidad, y no les vamos a hacer ningún trauma, al contrario, o sea, que ellos puedan ver, porque en el mundo del niño ellos creen que la casa que ellos tienen, así es el resto de las casas, que si ellos tienen carro como es, ellos creen que los otros niños también tienen carro. Entonces necesitamos ayudarlos a saber que hay niños que son diversos, que tienen oportunidades diferentes y que ellos pueden valorar mucho lo que tienen. Entonces, en casa es importante, yo te decía, hacer estos acercamientos en la realidad, y también hagan estos planes, yo te decía, de salir a vender, de salir a regalar, a donar estas cosas también, y monten un pequeño negocio también, ya para finalizar, un pequeño negocio con sus niños, ¿ok? Puede ser la clásica de vender dulces en casa. Yo recuerdo que nosotros, mi mamá nos puso dulces también y nos poníamos afuera de la casa. Mi hermana se comía casi todos los dulces que vendíamos. Pero eso, o sea, conozco personas que, por ejemplo, en tiempo de verano, hacen las paletas de hielo o las congeladas, ¿cómo se les dicen aquí? Las bolis, que son congeladas, o sea, en una bolsita pones agua, las metes al congelador y son de diferentes sabores. A eso me refiero. Mi hija, cuando ya empezaba también esto de las finanzas, ya estaba más grande, y cuando ella tenía como unos 9 años en su escuela, ella le dio por hacer pulseras, y creo que esa es una etapa que pasan la gran mayoría de las niñas. Entonces yo le compraba como las bolsitas de diferentes formas de cuentas para hacer pulseras, y ella maquilaba las pulseras y se las llevaba a la escuela y las daba como en 15 pesos, de 10 a 15 pesos, y a veces salíamos como tablas, pero insisto, la verdad es que era el impulso de mi hija, o sea, la creatividad, que ella, fue algo que ella dijo, yo quiero hacer pulseras, y entonces le compré una caja, alguien le regaló también en un cumpleaños una caja, y entonces se las acabó, y porque ya las regalaba, y después cuando ya no tenía fue donde dijo, yo podría vender pulseras. En la escuela no estaba permitido. Se pidió permiso, de hecho la escuela le dijo, bueno, puedes hacerlo, pero en tantas horas, o sea, si estamos en exámenes, por favor, esa semana no las traigas, en horas de clase, por favor, no puedes andarlas ofreciendo, o sea, tienes que tener guardada tu caja. Y entonces las niñas a veces, es que yo las quiero, porque todas las hacía obviamente diferente, entonces a veces una niña le gustaba, pero ya se la había comprado, o a veces mi hija las apartaba, porque era como, no, pues traigo 5 pesos, está bien, pues mañana que traiga los otros 10 pesos te la doy, ¿ok? Y eso me parecía muy interesante. Ella a su edad, fue una etapa, se le pasó después, pero eso para mí, y todavía tiene las cuentas, y yo a veces le digo, esas cuentas me las puedo traer para acá, para que los niños de mi consulta las usen. No, esas cuentas son mías, para cuando yo quiera hacer pulseras, para regalárselas a mis amigas. Entonces, cuando tengan esta situación, aprovechenla.
y pueden emprender un negocio también. Aquí, por ejemplo, hay una niña que ella hubo un tiempo que su mamá le ayudó también a hacer manzanas y ella hacía manzanas con chile. Aquí ella me dejaba manzanas con chile para mí, yo dejaba una notita y a veces a algún niño que pedía. En su escuela ella las llevaba también por pedido también y ella en la escuela era la niña de las manzanas también, así era como la conocían. Aquí hay niños también que han querido pagar sus clases de natación y entonces me dejan las bolsitas de dulces y yo aquí les pongo un letrerito y entonces y los niños ayudan, o sea, mis otros pacientes vienen y también compran dulces, yo le junto el dinero y se lo pongo. Aquí hay una mamá también que no hace mucho, ella se llevó juguetes, ella compró juguetes también para ayudarse en la economía, pero fue un negocio que ella montó con su hija también para cosas que su hija quería comprar, que pues a la mamá no le alcanzaba, invirtieron en juguetes y entonces yo me quedé con algunos aquí para la consulta y papás también cada vez que venían compraban algunos juguetes. ¿Ok? Pero el punto es acercarlos a los niños. Y el día de hoy, papás, no tengo ningún libro. Encontré 2 PDFs que cuando terminemos ahorita, les voy a pedir que tengan paciencia porque ahorita en cuanto termine, tengo consulta con una chiquita en cuanto terminemos y les voy a subir, denme un ratito, les voy a subir 2 PDF que encontré. Uno de hecho es de la Conducef y otro también es de cómo hablar de finanzas con los niños y otro que también habla de los CETES de manera muy específica, ¿ok? Para que yo te diría, papá, que lo leas, vayas al banco y a lo mejor hasta tú te andas animando también a comprar CETES, ¿ok? Porque esto parece ser que de lo que yo he escuchado acerca de economía, porque yo no soy experta en economía, CETES es un muy buen ahorro. ¿Ok? Pero, y les voy a dar libros también porque yo aquí en consulta, pues como no es mi tema para trabajar, pero encontré 4 libros también que se los voy a subir ya cuando haya pasado todo esto de la consulta con la niña que va a llegar enseguida. De lo que sí pueden jugar es el Monopoly. Traten, denme un segundito para sacar porque aquí lo tengo, no se vaya. Aquí estoy de nuevo. Vayan y busquen el Monopoly, el clásico. Este Monopoly, de hecho era de mi hija cuando se lo dieron en un cumpleaños como de 3 o 4 añitos y lo tengo yo aquí porque ya pues lo dejó de usar. Este es un Monopoly para niños muy pequeñitos. Dice que a partir de los 5, pero la verdad es que yo los uso a partir de los 3 años, aunque los niños no tengan ni idea de lo que estamos haciendo. Yo sacamos el tablero. Este Monopoly es muy sencillito. El tablero está muy sencillito, está chiquito, está súper breve el tablero. Los avatar también vienen muy sencillos. Este no está nada complicado y todos los billetes aquí son tal cual de $1, ¿ok? O $1, como ustedes le quieran llamar, todos son iguales. Y este Monopoly no tiene tantas reglas, está muy sencillito de trabajar. El que me encanta es el Monopoly, el clásico ya para los niños grandes. Yo tengo y tengo un Monopoly de Little Pet Shop, pero ya hay Monopoly de Mario Bros. Mi hija tiene el de Hello Kitty. Ahorita que va a salir Wicked, también ya viene el Monopoly de Wicked. Yo les diría que empiecen por el clásico. Después pueden tener el de algún personaje, porque a veces el de los personajes cambia un poquito las reglas y a veces vienen, por ejemplo, como monedas, ¿ok? Aquí lo importante es que ustedes hablen otra vez del dinero. De hecho, en el Monopoly clásico viene tal cual billetes por colores y vienen por cantidades y viene súper ordenado, vienen dados, vienen los avatars, vienen las casitas, por ejemplo, las rentas cuando ya el juego se vuelve un poco más extenso y vienen también tarjetas, ¿ok? Y ya tarjetas, por ejemplo, de las propiedades también, vienen tarjetas cuando ya tienes en los colores, por ejemplo, una casa, 2 casas que las puedas rentar y esto pues ya incrementa un poco más. Incluso viene también, por ejemplo, aquí el servicio del agua y de la luz.
hablar de Monopoly, porque viene también aquí, por ejemplo, hay una tarjeta que dice que es tu cumpleaños y que todos te van a dar $5, por ejemplo, o que debes impuestos y tienes que pagar, ¿ok? Y este juego, como a muchos niños aquí en consulta les gusta mucho, pero hay otros niños que les frustra, y eso es lo que queremos, que aprendan sobre el dinero. Porque resulta que aquí a veces los niños cuando ya se les acaba el dinero, pues ahora dicen, ¿qué es lo que voy a hacer, Mónica? Pues entonces empieza a vender propiedades. Y a veces los niños, incluso antes de comprar propiedades, no las quieren comprar porque saben que van a gastar ese dinero. Y es donde es importante empezar a trabajar el uso del dinero. Entonces, invertir es comprar, que no es un gasto, ya lo platicábamos. Entonces, cuando ya los niños tienen suficientes inversiones, que el dinero ya se lo gastaron, ¿qué es lo que puedo hacer? Y a veces estas tarjetas, claro, vienen al azar también, traen dinero que te pueden dar. Las rentas también, o sea, al final ves como lo que tú pensabas que era un gasto fue una inversión, porque cuando juntas tantas casas o tantos colores, pues entonces empiezas a recoger rentas y empiezas a recoger dinero. Entonces, en consulta es importante que que en casa empecemos a hablar también sobre los préstamos. Y esto de los préstamos, incluso con mi hija más grande no he tenido situaciones porque ya... Claro, yo quisiera que me pagara el día de mañana, pero se tarda un poco más. Con mi hijo pequeño, cuando empezó a pedir préstamos, que de repente íbamos a las tiendas y que no... A veces pasábamos por una tienda, no sabíamos que íbamos a pasar por ahí. A veces él se frustraba porque él decía, es que yo no sabía que iba a venir. A ver, tranquilo, a ver, ¿qué es lo que quieres comprar? Tal vez yo te pueda prestar, pero algo que sea chiquito, porque pues, y por ejemplo, cuando vamos al otro lado, yo les aviso con anticipación para que ellos vayan ahorrando y puedan llevar dinero. Entonces yo les digo a mis hijos, ahorren suficiente, cuando quieren gastar de repente aquí en Tijuana, es porque cuando crucemos yo no les puedo prestar. O sea, yo también quiero comprar cosas y si yo les presto a ustedes, yo dejo de comprar cosas para mí y las cosas que yo quiero comprar también son importantes porque lo que yo quiero también importa. Entonces, eso lo vamos trabajando también aquí en consulta. Entonces, mi hijo, yo recuerdo la primera vez que con mi hijo me pidió un préstamo, yo le expliqué lo que era un préstamo. Era yo te lo presto y después cuando lleguemos a la casa tú me lo debes de devolver. Entonces, yo recuerdo que la primera vez él lloraba porque no quería devolverme el dinero. Entonces yo le decía, es que tú tienes que devolverlo, porque entonces yo voy a tomar ese juguete por el que yo te presté. Y eso fue porque una vez salimos a una tienda y otro día en Amazon. O sea, yo pagué con mi tarjeta y pues claro, él no gastó, pero ya cuando saca el dinero como que no entendía. Y yo recuerdo que lloraba. Entonces yo le dije, bueno, entonces yo tengo que recoger el juguete porque es mío, porque yo lo pagué. Y entonces él, no. Y fue trabajando sobre los préstamos. Ya ahora súper bien. Mamá, pídeme cosas en Amazon y quiero esto y quiero aquello. Y entonces me paga incluso antes y ya yo lo puedo pedir. Pasa lo mismo con mi hija. ¿Ok? Entonces, hoy me pareció súper importante platicar sobre el dinero. Yo te decía, sin importar, porque esto no es un tema que es exclusivo de las niñas, también los niños deben aprenderlo sí o sí. Y ya aquí es importante también que ustedes en casa como adultos puedan ponerse de acuerdo entre papá y mamá para ver cómo van a manejar esta situación, porque es un tema indispensable que los niños y las niñas deben de saber, porque a nosotros, pues, lo aprendemos porque es obligatorio, porque a veces vivimos solos o vivimos en pareja, y cuántas veces cuando hablamos ya de un matrimonio o de vivir con otra persona son temas que no se hablan y que se hablan cuando ya se están casados. Yo a mí me ha tocado de repente escuchar personas ya adultas que se casaron y dicen, híjole, por ejemplo, me tocó escuchar una pareja de adultos, de ella me tocó escuchar lo que decía, que a la hora del parto, porque en Estados Unidos, ella nació en Estados Unidos, ella decía, en el momento del parto, o sea, ¿cómo sé quién va a pagar? O sea, y esos son temas de los que no se habían hablado, y ellos habían casado con una boda gigante y todo, pero a la hora del pago del parto, ambos se quedaron callados. La verdad es que desconozco cómo lo resolvieron, pero insisto, son temas de los que no nos encanta hablar. O sea, y esa es una regla cuando vamos a hacer conversación con otros adultos. No se habla de política, no se habla de religión y no se habla de dinero.
a menos que queramos tener problemas, ¿sí? Porque no vamos a salir bien. Y a veces dicen mejor ni presto porque vamos a tener problemas. Entonces es importante desde niños manejar estas situaciones. Se pueden manejar, empezamos a hablar con una normalidad que es súper importante también para que los niños pues lo puedan aprender. Así que me voy a acercar de este lado la pantalla. Dice desde Guadalajara, Pati Gutiérrez. Miguel dice buenas tardes desde Perú. Julio, excelente. Juli Solís dice hola, excelente tema. Ani de León dice buenas tardes, saludos desde Guatemala. Víctor Vázquez dice ¿cómo evalúan a ustedes un niño con TDAH? Víctor, yo no trabajo en nada de TDAH. Cuando es TDAH o autismo, yo los envío aquí en la ciudad de Tijuana con Azucena Delgado. Ella es neuropediatra y mamá. Ella sí, esa es su área. Ahí es donde ella yo los envío a ella como médico. Esmerilux, saludos. Dice Sandra Arjona, saludos desde Cozumel. Emulia García dice hola, buenas tardes. Me interesan los PDFs. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Emulia. Yo se los voy a estar poniendo. Yo te decía que ahorita ya escuché a la niña que llegó a consulta. Termino de atenderla y quizá a lo mejor en una hora, hora y media, yo les voy a estar subiendo los PDFs y los libros que encontré en Amazon. Se los voy a pegar los links porque yo estoy en México, entonces es Amazon de aquí de México, para que ustedes los puedan trabajar en casa. Así que pues nada, les dejo saludos gigantes donde quiera que estén y por favor quédense atentos la siguiente semana. Van a estar viendo acá arriba otra vez en la portada el tema del que vamos a estar hablando, y aquí arriba también está el apartado de eventos. Si le dan clic ahí les va a desplegar los temas que nos quedan para el mes de noviembre, lo que nos queda también para el mes de diciembre, y en el transcurso de diciembre van a estar viendo los temas de los que vamos a estar hablando en enero, en febrero y en marzo. Y los invito a que se queden aquí en la página. Los videos se quedan aquí en plataforma durante 30 días y después los van a seguir encontrando. De hecho, yo ahorita que termine también este video me lo voy a llevar y se va a quedar guardado allá en YouTube. Allá en YouTube me encuentran igual como Sig Mónica Ruiz o Psicología Infantil y Terapia de Juego. Los videos allá allá es donde los van a encontrar, y también los invito a que se den una vuelta también allá por Instagram porque les hablo de temas como estos, pero mucho más chiquitos. Glendy Janet dice saludos, excelente tema, y Sonia Baltasar dice gracias, me encanta escucharla. Sonia, muchísimas gracias. Pues nada, ahora sí les dejo saludos gigantes y me despido de ustedes y nos vemos la siguiente semana. Bye.